Así sucede con Felipe González. Yo soy Felipe González, aquí están las noticias. Madres integrantes de la caravana Dignidad, Justicia, Libertad y Vida pidieron a los poderes ejecutivo y judicial y ejecutivo, la libertad de sus hijos que se encuentran presos por delitos que estas familias afirman que no cometieron. También demandaron justicia para las personas desaparecidas. Afirman que el 10 de mayo es una fecha de lucha en donde dicen que no tienen nada que celebrar. Manuel Luna. Distintos colectivos integrantes de la caravana mexiquense Dignidad, Justicia, Libertad y Vida se manifestaron este 10 de mayo frente al monumento Torres del Bicentenario en la capital mexiquense. Afirmaron que en esta fecha no tienen algo que celebrar mientras sus hijos se encuentren presos o desaparecidos. Se pronunciaron en contra de la que consideraron indolencia del gobierno, que no ha hecho algo y las ha ignorado tras largos años de prisión de sus hijos que aseguran son inocentes. Por lo que acusaron al presidente del Poder Judicial, Ricardo Sodicuellar, de faltar a su palabra, porque los que consideran inocentes siguen presos y algunos son trasladados a penales federales. Afirmaron que hoy las madres de los injustamente presos, más que celebrar, están tristes porque su hijo no está con ellas. Hacia nuestra protesta, y hoy las madres de los injustamente presos van a ir delante porque hoy más que celebrar, ellas están tristes porque su hijo no está aquí. En fechas como esta es cuando más se siente su ausencia, cuando más sentimos la ausencia de nuestro ser querido. Por su parte, las madres de personas desaparecidas dijeron estar en la manifestación porque la Fiscalía es un órgano de injusticia total en el Estado de México, ya que no es un órgano que les dé justicia, sino que es un órgano que deteriora a las familias mexiquenses, donde el fiscal José Luis Cervantes Martínez tiene una actitud de magnate. En toda su actitud de magnate de una fiscalía que está en decadencia, porque no solo crean delitos, también los corrompen en cuestión de delitos donde somos víctimas de desaparición, delitos de abuso de autoridad, delitos de feminicidio, de violencia sexual. Y la fiscalía no responde a nada, discrimina a las víctimas. Pareciera que hay víctimas de primera, de segunda y de tercera. Y nosotros no figuramos en la lista de Cervantes Martínez y la Cal Central de Género, Ilcia Samantha Espinosa de los Monteros. Para Así Sucede, Manuel Luna. En el Estado de México se cuentan 4.5 millones de hogares, de los cuales la tercera parte están encabezados por una mujer, es decir, hablamos de 1,5 millones de hogares, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 1,463,000 hogares para ser precisos. Rebeca Morales. En el Estado de México se cuentan 4.5 millones de hogares, de los cuales el 33% están liderados por una mujer, es decir, 1.463.000 hogares, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El 32% de los hogares en territorio mexiquense tiene como único medio de sustento y administración a una mujer, que deben enfrentar retos en condiciones menos favorables que cuando quien es el sustento familiar es un hombre. De acuerdo con la última medición de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, las mujeres mexicanas tienen un ingreso mensual promedio de 7,607 pesos, representando una brecha de más de 1,000 pesos frente al salario mensual de los hombres. La violencia, la situación económica y la educación de los hijos forman parte de los retos que enfrenta este sector, incluyendo el hecho de que 4 de cada 10 mujeres de 15 años y más en el país han vivido al menos un episodio de violencia. La ENOE revela que el 44.4% de la población femenina es económicamente activa, pero el 82% de los emprendimientos en México iniciados por una mujer son informales, y la brecha salarial en el sector formal representa aún hasta el 27% del ingreso. Al momento en el país, las familias tienen un promedio de 1.2 hijos. Rebeca Morales, Así Sucede. De manera anticipada, este 10 de mayo, durante el fin de semana, los hijos buscan consentir o recordar a la mujer que les dio a la luz, que los crió, pero también ellas, las madres, recuerdan a los hijos que han perdido. El 10 de mayo es una de las fechas más importantes en el estado y en todo el país. La información la tiene Manuel Luna. El 10 de mayo es una fecha recordada por los mexicanos como una de las celebraciones más importantes y un día para consentir a mamá. Con un abrazo, una canción, un obsequio, un detalle, una sonrisa o la simple presencia, pues ante la ausencia, también se puede transformar esa alegría en melancolía, en tristeza, en recuerdos. Pero
Pero eso sí, cuidado con la manera de recordarla, porque también los ánimos se pueden alterar entre los mexicanos. Hay diferentes maneras para recordar a mamá. Algunos le regalan obsequios muy caros que van desde los 500 o más pesos. Otros simplemente les obsequian tal vez alguna flor de papel, tal vez un simple dibujo, tal vez una simple caricia. Pero siempre, siempre con el cariño para disfrutar a una de las personas que le criaron, que crecieron, que amamantaron y que le enseñaron los valores a los hijos. Y los hijos tratan siempre de recordar a sus madres a su manera, ya sea en casa si están lejos, y otros acuden a los panteones donde se encuentran sus restos porque ella ya no está presente. Se ven las miradas tristes, se ven las flores, los ramos, los arreglos e incluso lágrimas en los rostros. Pero también se ven esos recuerdos que dejaron en su infancia, en su adolescencia, en la juventud, incluso cuando fueron adultos. Y aunado a ello, también se ven a mujeres, madres que están recordando a sus hijos que se adelantaron, a los hijos que ya no están con ellas, a los hijos que ya no pueden sonreír, a los hijos que ya no les dan caricias, a los hijos que ya no pueden cargar entre sus brazos. El 10 de mayo, simple y sencillamente se puede resumir en un obsequio como una ofrenda a la mujer donde nació la vida, ya sea con 12 rosas, ya sea con un ramillete o simplemente con una lágrima melancólica. Saldo blanco se reportó en el Estado de México con la celebración del Día de las Madres. Solo hubo algunos percances automovilísticos, sobre todo derivados de la lluvia y por supuesto de la carga vehicular. La información la tiene Sonia Vilchis. Saldo blanco se reportó en el Estado de México tras la celebración del Día de las Madres en la entidad mexiquense. De acuerdo con información de los cuerpos de seguridad en el Valle de Toluca, no se registraron incidentes relacionados con la celebración del 10 de mayo, aunque sí algunos percances automovilísticos derivados de la carga vehicular y la lluvia que azotó al territorio estatal. Hay que recordar que la Secretaría de Seguridad del Estado de México dispuso de un total de 1,500 elementos de seguridad pública para resguardar las celebraciones por el Día de las Madres. A decir de la dependencia, los uniformados permanecieron en puntos estratégicos como centros comerciales, restaurantes y panteones, zonas que tradicionalmente registran una importante afluencia de personas con motivo del 10 de mayo. Así sucede, Sonia Vilchis. Con una elevada afluencia de personas lucieron los panteones del Valle de Toluca en este Día de las Madres, a los que familiares acudieron para llevar flores a las tumbas y pasear un rato con las madres muertas. Sonia Vilchis. En medio de flores y caras tristes es como lucieron los panteones del Estado de México en este Día de las Madres, en donde familias completas se dieron cita para recordar a las madres que se adelantaron. Desde muy temprano, cientos de mexiquenses llegaron a los Campos Santos, donde limpiaron y adornaron con flores las tumbas de sus madres. Refieren que como cada año acudieron al panteón para recordar el amor y la unión que les dejó sus madres, un acto que buscan prevalecer entre los más jóvenes, a quienes enseñan a recordar a las abuelas y jefas de familia. Escuchemos. Yo le doy mi descanso porque yo trabajo y vengo a dejarle flores a mi mamá, ya que ella falleció hace un año. Hace un año. Y cuénteme cómo se siente en estos momentos, ¿es importante? Claro, es importante. Sé que ella no está ahí, pero de alguna manera a ella le encantaban las flores. Y sí, una de sus peticiones antes de morir era esa, que si cuando ella falleciera y me acordaba de ella, que le trajera flores al panteón. En las inmediaciones de los panteones fueron colocados puestos de flores, mismas que tuvieron un costo de entre 50 y 200 pesos la gruesa, de gladiolas y rosas, que fueron las más vendidas durante este día. Así sucede, Sonia Vilchis. Con la intención de apoyar a los mexiquenses que buscan una oportunidad de empleo formal, la Secretaría del Trabajo tiene 10 oficinas regionales de empleo donde se puede consultar la bolsa de trabajo. Ale Góngora tiene la información. La Secretaría del Trabajo vincula la oferta laboral que generan las empresas con la población mexiquense que busca oportunidades de empleo formales, dignas y que se encuentren bajo el cobijo de la seguridad social.
Por tal motivo, los mexiquenses pueden acercarse a las 10 oficinas regionales del empleo, en donde los ciudadanos pueden consultar la bolsa de trabajo, el portal del empleo, el programa de vinculación laboral para trabajadores agrícolas, el de apoyo para la constitución de sociedades cooperativas, así como el del fomento al autoempleo y abriendo espacios, que se creó para colocar a las personas con discapacidad o adultos mayores en el mercado laboral. Con la intención de facilitar la vinculación entre la ciudadanía y el sector productivo estatal, que demanda mano de obra calificada, se mantiene una permanente comunicación con el sector patronal estatal con el propósito de ayudarles a encontrar de manera ágil y eficiente los perfiles que en cada una de las regiones se adecúen a sus necesidades productivas. Cabe destacar que el servicio es gratuito y se ofrece directamente en las oficinas ubicadas en los municipios de Tlacomulco, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, San Mateo Atenco, Tejupilco, Tlanepantla y Toluca, donde se proporciona atención personalizada por parte de los consejos laborales, quienes orientan y asesoran a las ciudadanas y ciudadanos para encontrar una opción de sustento para ellos y sus familias. Los requisitos que hay que cumplir son muy fáciles: tener mínimo 18 años de edad cumplidos, presentar una identificación oficial con fotografía vigente y una copia de la clave única de registro de la población. Para quien esté en búsqueda de una opción de empleo, el gobierno estatal recomienda acudir a alguna de las 10 oficinas regionales de empleo que hay en el territorio estatal, cuya ubicación puede consultarse en www.strabajo.edomex.gov.mx/oficinas-regionales-empleo. Para Así Sucede, Ale Góngora. En las próximas elecciones, en la jornada electoral del 4 de junio, para definir la gobernatura del Estado de México, habrá 10,000 observadores electorales. Así lo informó Joaquín Rubio, vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México. Además, cerca de 5,000 personas privadas de su libertad podrán ejercer su voto en prisión preventiva. Manuel Luna tiene la información. De acuerdo con Joaquín Rubio, vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral del Estado de México, más de 3,000 personas fungirán como observadores electorales en el proceso por la sucesión de la gubernatura en la entidad. Se cerró y son 10,043 solicitudes. De esas, 9,764 son de manera individual y solo 279 son por alguna organización que hace observación electoral. Y de estos, ¿cuántos ya ha aprobado el INE? Tenemos 2,316 más las 74 que acabamos de aprobar ahorita. Aunado a ello, afirmó, más de 1,000 se estarán aprobando en diferentes distritos electorales en el transcurso de la semana. Incluso tienen hasta el 31 de mayo para aprobar más, pero aseguró, las van a aprobar antes, mientras que los cursos para estas personas se estarán realizando hasta el 15 de mayo. Para observar la actividad en los penales, alrededor de 300 personas dijeron que querían participar. Sin embargo, menos de la mitad estarán realizando su función tras realizar el sorteo. Les poníamos si querían observar las actividades del proceso electoral nada más o si querían observar también lo de centros penitenciarios. De eso, algunas personas, creo que alrededor de 300, nos dijeron que les gustaría observar en centros penitenciarios. De todos ellos ya se les mandó el protocolo, se les mandó todo para que pudieran ver y al final nos quedamos con 131. Detalló que la seguridad externa e interna se va a reforzar mientras se lleven a cabo las elecciones en cada centro penitenciario, donde, de acuerdo con el calendario, a partir del próximo lunes iniciarán las votaciones. 4,975 personas privadas de la libertad son las que podrán ejercer el voto en prisión preventiva, es decir, solamente aquellas que aún no han recibido sentencia. Y de acuerdo con el vocal del INE, algunas personas más que realizaron un JDS, que refiere a algún juicio en favor de sus derechos político-electorales. Cabe resaltar que de origen sería una prueba piloto, pero al final se decidió que el voto en prisión preventiva se realizará en todos los centros penitenciarios de la entidad. Para Así Sucede, Manuel Luna. A poco más de 150,000 pesos ascendió el monto de lo robado en instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio de Toluca, un robo que ocurrió hace un par de semanas, según lo que dio a conocer el presidente de la Canaco Toluca, Jorge Luis Pedraza. Rebeca Morales. La Cámara de Comercio del Valle de Toluca dio a conocer que fueron víctimas de la delincuencia hace un par de semanas cuando sus instalaciones, ubicadas en la calle de Hidalgo, en la capital del Estado de México, fueron ultrajadas por una persona que ha sido detectada a través de los videos de vigilancia que tiene el organismo. Jorge Luis Pedraza, presidente de la Canaco, señaló que al momento las pérdidas por este robo ascienden a más de 150,000 pesos en equipo de cómputo, activos de la cámara, celulares y cámaras fotográficas.
Señaló que es grave el hecho de que la institución se haya dejado justo en esta ubicación que está frente a las instalaciones del C4, operado por el municipio de Toluca, y que han sido ultrajadas. Al momento se ha emprendido ya la investigación y la presentación de la denuncia ante la Fiscalía de Justicia del Estado de México. Escuchemos. Atento llamado a la autoridad. Ya presentamos la denuncia como debe ser. La Fiscalía se ha prestado mucho a atender este tipo de acciones. La verdad, ya nos mandaron peritos, ya revisamos video, ya tenemos algún tipo de investigación por parte de la Policía Cibernética para que empiece a atender temas en la venta de estos por las vías informales. Señaló que se presentaron las denuncias correspondientes para dar seguimiento al caso y que este es un ejemplo de lo que pasa con buena parte de la población mexiquense, ya que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 35% de la población en la capital mexiquense se percibe insegura, como lo marca justamente esta información. Rebeca Morales, así sucede. El sector de transporte foráneo en el Estado de México hizo un llamado a las autoridades federales específicamente para fortalecer la infraestructura y las unidades con las que funciona la Guardia Nacional. Rebeca Morales. El sector de transporte foráneo en el Estado de México hizo un llamado a que las autoridades federales fortalezcan la infraestructura y las unidades con las que funciona la Guardia Nacional en territorio mexiquense. Odilon López, el presidente de la Cámara de Autotransporte de Pasaje y Turismo, aseguró que al momento los esfuerzos de esta institución se han focalizado en otras entidades. Sin embargo, no puede dejarse el total de la responsabilidad a la Secretaría de Seguridad en el Estado, sino que el actuar debe darse de manera integral en los diferentes puntos del país. Escuchemos. Hay mucha actitud, pero hay pocos vehículos. Los mandan luego comisionados a otros estados de la República, Zacatecas, San Luis Potosí, por las emergencias que hemos visto a nivel nacional. Pero como Estado de México requerimos que no todo se le recargue a la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Las policías municipales en ciertos municipios pues parece que no existen. El tema de seguridad no solamente es la Secretaría de Seguridad del Estado, son federales y municipales. Señaló que en este sentido busca que se dé seguimiento a los casos de inseguridad que se presentan en la entidad y que se haga de manera interinstitucional. Es indispensable, dijo, una atención integral en la materia. El empresario además se refirió a los cierres carreteros que se han presentado principalmente en la zona sur del estado y dijo, al momento esto no ha tenido contratiempos en la prestación de sus servicios. En el caso particular de la zona sur, se busca tener interlocución directa con las autoridades y hacer adecuaciones en las rutas para afectar en la menor medida posible a los usuarios. Rebeca Morales, así sucede. Héctor Luis Palma Salazar, el Güero Palma, hace 24 horas te decíamos que podía salir de prisión, no saldrá de la cárcel, pese a una sentencia a su favor. La Fiscalía General de la República cumplimentó de última hora una orden de aprehensión en contra de este narcotraficante por el delito de homicidio. Sonia Vilchis. Héctor El Güero Palma Salazar permanecerá en el penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, esto luego de que se le cumplimentara una nueva orden de aprehensión por el delito de homicidio. En su momento, José Gabriel Hernández Rodríguez, abogado del capo, había informado a los medios de comunicación que su cliente tendría que salir de reclusión este 10 de mayo, pues en su momento desconocía la nueva orden de aprehensión. Más tarde, José Gabriel Hernández Rodríguez detalló que los delitos que se le imputan ocurrieron en 1992 y por los cuales ya fue juzgado y procesado. Añadió que dentro de los términos legales aportarán todas las pruebas de que ya fue exonerado por esta nueva orden de aprehensión. Escuchemos. Efectivamente hay una orden de aprehensión ejecutada en las primeras horas de la madrugada del día de hoy por un delito de homicidio calificado de hechos de 1992, los cuales el señor Palma ya fue juzgado, procesado, absuelto de los mismos. El juez al parecer no atendió ordenamientos, cuestiones de orden público como tocar el tema del sobreseimiento de la prescripción y sobre todo la fiscalía está omitiendo, no sé si es la del estado de Guerrero o si es la general, están omitiendo como un hecho notorio que ellos sí tienen esas sentencias a favor del señor Palma Salazar.
Todo ello surge luego de que un tribunal con sede en Jalisco notificó la inmediata libertad del Güero Palma tras absolverlo del delito de delincuencia organizada, por lo que desde muy temprano se especuló que Palma Salazar saldría de prisión tras casi 28 años en reclusión. Así sucede, Sonia Vilchis. Vamos a tener información deportiva en este programa de noticias. Voy a saludar con mucho gusto al señor Luis Manuel Jaramillo. Señor Jaramillo, muy buenos días. Buenos días, señor Felipe. Buenos días, amigos. Vamos con algo de información deportiva porque arrancaron ya los partidos de los cuartos de final del torneo mexicano de fútbol, partidos de ida y por supuesto vamos a platicar de ellos. Primeramente, en un duelo muy parejo, el equipo de la comarca lagunera, Santos Laguna, y el equipo Monterrey empataron a 0 goles en este partido de ida de los cuartos de final, disputado este miércoles 10 de mayo en el estadio TSM Corona, por lo que todo se va a definir en el partido de vuelta. En los primeros minutos del encuentro, pues se pudo ver a un equipo Santos diferente al que se vio en el torneo regular, con una propuesta más ofensiva y con toda la intención de abrir el marcador en un encuentro que parecía ser el más disparejo de todos, pues se enfrentaba el primer lugar contra el 13º. Al minuto 89, un gol de Santos fue anulado debido a un fuera de lugar en una jugada que ni siquiera se festejó por parte de los locales. Así las cosas, Santos y Monterrey empataron a 0 goles y todo queda para el partido de vuelta. Si le parece bien, vamos a escuchar al técnico del equipo Monterrey, Víctor Manuel Vucetich, lo que espera, por supuesto, de su equipo. El partido fue peleado, sabemos que los errores cuestan mucho aquí, creo que sabíamos cómo iba a intentar jugar el equipo de Santos, mucho pelotazo largo, buscando los espacios, sin embargo, se hizo de mucho roce, mucho contacto por los parados de los dos equipos y pues se dio un resultado que a lo mejor ni hay tantas opciones de él ni tantas opciones de los otros. Considero que es el primer encuentro, creo que esa primera parte para nosotros es positiva y buscaremos en un momento en casa con nuestra gente, buscaremos el resultado para seguir avanzando. Por otra parte, le comento a usted que el América pues dio un gran paso definitivamente rumbo a las semifinales de este torneo al vencer de visitante marcador de 3-1 al cuadro del Atlético de San Luis en el juego de ida de estos cuartos de final realizado en el Estadio Alfonso Lastras allá en tierras potosinas. Con goles de Jonathan Rodríguez, Diego Valdés, Leo Suárez, el América venció a este Atlético de San Luis que la verdad pues hizo la hombrada para poder estar en estas instancias y que además en su momento había descontado tras ir perdiendo por 2 goles tantos de desventaja, pues anotó Leo Bonateni y con esto pues por lo menos consiguieron una anotación los potosinos. Así es que el América pues tiene ya prácticamente un pie en la siguiente fase de este torneo. ¿Por qué? Porque América avanzaría a las semifinales del torneo con cualquier victoria, empate o derrota que no sea mayor a 3 goles en casa y pues desde luego hasta ahora se ve difícil que el equipo de San Luis pueda conseguir esa victoria por más goles en el Estadio Azteca. El juego de vuelta será el próximo sábado 13 de mayo. Hasta aquí los deportes. Vamos a la información del espectáculo y el entretenimiento con Judith Chacón. Muy buenos días a todo el auditorio de Así Sucede. En información de espectáculos y entretenimiento, la próxima semana llega Marco Antonio Solís a la capital del Estado de México con su gira El Buki World Tour 2023. Desde hace algunos meses, el intérprete michoacano dio a conocer la agenda para este año, la cual
incluye no solo a varias ciudades mexicanas, sino también países de Latinoamérica como Argentina, Ecuador, España, así como ciudades de Estados Unidos. Entre las presentaciones que el Buki tendrá en las siguientes semanas, destaca la que dará en el estadio de béisbol Toluca 80, escenario que lo recibió en 2014. Un año después, como parte de las celebraciones patrias, Marco Antonio Solís se presentó en la Plaza de los Mártires. Esa fue la última ocasión que el intérprete de Tu Cárcel estuvo en el Valle de Toluca. Ahora llega con un nuevo espectáculo en el que hará un recorrido a través de su trayectoria musical que inició en la década de los 70s al lado de los Bukis. En entrevista para Así Sucede, Heli Zamora, encargada de Relaciones Públicas de Erca Producciones, empresa organizadora del evento, explicó que al arranque de la venta de boletos se abrió determinado número de localidades. Sin embargo, debido a la buena respuesta del público, han abierto más espacios en varias zonas. Aseguró también que los asistentes al concierto podrán disfrutar de un gran espectáculo. Vamos a escuchar lo que Heli Zamora, encargada de Relaciones Públicas, dijo sobre el concierto que la próxima semana dará Marco Antonio Solís aquí en el Valle de Toluca. Imagínate el gran show que va a dar. Él feliz de regresar a Toluca y fíjate sí fue hace 9 años que estuvo aquí. Entonces pues el público de Toluca anda muy feliz por el regreso y pues es un gran show de él. Ya pudimos ver en sus otras presentaciones que está dándolo todo. Entonces estamos muy emocionados por este show y queremos invitar a toda tu audiencia a que pues asista, todavía compre boletos y pues viva la experiencia de Ancla Espectáculos. Para el concierto de Marco Antonio Solís se han habilitado 6 zonas. Sin embargo, 4 de ellas ya registran localidades agotadas. Ante ello, el público aún puede adquirir boletos para las zonas Oro y VIP. La venta está disponible en la página de Erca Producciones. Marco Antonio Solís se ha caracterizado por ser uno de los cantautores mexicanos más prolíficos en las últimas décadas, con alrededor de 300 temas de su autoría, y sus espectáculos están conformados por músicos, bailarines y un set list en los que incluye sus éxitos como vocalista de los Bukis y también como solista. Fue en 1995 cuando Marco Antonio Solís inició su carrera como solista al lanzar su primer disco titulado En Pleno Vuelo, consiguiendo disco de oro y un disco de platino por sus altas ventas. En su carrera ha obtenido 5 premios Latin Grammy, 18 premios Lo Nuestro, incluyendo el premio Lo Nuestro a la excelencia, 4 antorchas de plata, 4 antorchas de oro, 2 gaviotas de oro y 5 gaviotas de plata en el Festival de Viña del Mar. Además, al llamado Poeta del Siglo, Billboard lo nombró Artista Latino de la Década en el año 2009 y le entregó el premio Billboard a la trayectoria artística. De igual forma, el cantautor michoacano latino más importante en los últimos años pasó a formar parte del Salón de la Fama de los Grammys Latinos y del Salón de la Fama de Billboard. Marco Antonio Solís se ha presentado en los foros de espectáculos más importantes de Latinoamérica y Estados Unidos, tal como el Hollywood Bowl de Los Ángeles, California, donde tuvo un histórico sold out, reuniendo a más de 17,000 espectadores. Yo soy Judith Chacón. A propósito de la maternidad como opción, hoy escuchemos la opinión de Patricia Maldonado. Muy buenos días. Con motivo del Día de las Madres, hay que señalar que cada vez hay más mujeres que no quieren tener hijos y desde luego sus razones son muy válidas. Hablamos de que prefieren no tener esa responsabilidad, optan por el desarrollo profesional, un estilo de vida a su gusto, evitar a nuevos seres los problemas comunes de este mundo, que ya hay mucha población y o niños con carencias, no tener estrés, gozar de mayor estabilidad emocional, disfrutar la vida en pareja, por decepción, disponer de tiempo libre para divertirse y hacer amigos y no experimentar cambios físicos y o de estética, entre otros. Asimismo,
Se considera que no les atraen los niños, no les tienen paciencia, no les despierta el deseo de crianza o que no serían buenas madres. En la decisión de no ser madre, no pesa, por tanto, el mandato social de que las mujeres son más plenas teniendo hijos o que actúan de forma egoísta. No tiene cabida aquello de que ¿quién te va a cuidar cuando seas mayor? ¿Te vas a morir sola o vas a estar muy triste o infeliz? Toca pues aceptar y respetar a quienes no desean ser madres y que la decisión que tomaron es la que les hace sentir bien y seguras. La maternidad es una opción, no una obligación. En Así Sucede, Patricia Maldonado Pérez. Así sucede con Felipe González.